Hola a todos, mi nombre es Matías Lesser y junto con Francisco Rolotti vamos a estar presentándole unos ejercicios de repaso para el final de la cátedra de Microeconomía 3 de la profesora Abramovich en la UNC. En mi caso particular, yo voy a estar presentando el problema dual de la firma, es decir, lo relacionado a la minimización de costos, mientras que Francisco les va a estar presentando cuestiones relacionadas a la maximización del beneficio. Empecemos. Tenemos un primer ejercicio en el que se nos dice: supongo que la firma Alfil Sociedad Anónima, dedicada a la fabricación de televisores, emplea una técnica de producción cuyos costos vienen dados por la expresión que tenemos aquí, la expresión 1. Nos dice que asumamos que la firma demanda factores en un mercado de competencia perfecta y que entonces se nos pide que verifiquemos las propiedades de la función de costos y que obtengamos la tecnología subyacente. Verificando las propiedades, la primera que vamos a ver, y una de las más importantes, es el lema de Shepard. Este nos dice que derivando la función de costos respecto al precio de un factor, obtendremos la demanda minimizadora del mismo. Vemos acá que derivando la función de costos respecto de la retribución al trabajo, obtenemos la expresión 2 y haciéndolo análogo con la retribución al capital, obtenemos la expresión 3, donde en el caso del trabajo, W queda en el denominador, dado que acaba teniendo este exponente pero con signo negativo, y R termina también en el denominador, porque acaba teniendo este exponente de aquí, el 0.375, con signo negativo, entonces terminan en el denominador. Vamos a verificar ahora que las expresiones que obtuvimos se correspondan con las demandas minimizadoras. Y esto lo vamos a hacer insertándolas en la definición de los costos de la firma y verificando que alcancemos la función de costos que teníamos anteriormente. Para hacer esto, en la expresión 2 multiplicamos por W y en la expresión 3 multiplicamos por R y luego los sumamos. Podemos extraer factor común 6x, como hicimos aquí, y nos queda esta expresión entre corchetes. Si vemos, 0.375 más 0.625 es igual a 1, y lo que tenemos aquí es igual, por lo que podemos concluir que obtenemos la función de costos y en consecuencia las expresiones que obtuvimos anteriormente verifican el lema de Shepard y son las demandas minimizadoras de los factores. La segunda propiedad es la homogeneidad de grado 1 de la función de costos en términos de la retribución de los factores. Para verificar esta, multiplicamos la expresión de la función de costos en esta expresión al precio de ambos factores por una constante lambda. Aquí vemos que la podemos extraer y que ambos exponentes entre sí suman 1 y obtenemos lambda a la 1, que es igual a lambda, por la expresión de la función de costos anterior, verificando la propiedad. Leamos lo que nos dice aquí abajo. Esta propiedad indica que si el salario de los trabajadores y el costo de capital aumentan ambos en la misma proporción, el reflejo de esto sobre los costos va a ser un aumento exactamente en esa misma proporción lambda. Bien, la tercera propiedad es la homogeneidad de grado 0 de las demandas condicionadas en términos de la retribución de los factores. Esta también se verifica de una forma análoga. Multiplicamos a las retribuciones por la constante lambda y aquí vemos rápidamente que se simplifica, tanto para el caso del trabajo como para el caso del capital. La interpretación económica que podemos darle a esto es muy rica, porque nos dice que para la firma que minimiza los costos de producción no le importan los salarios y las rentas absolutas, sino las relativas. Esto quiere decir que siempre y cuando un salario relativo a la renta se mantenga igual,
aun si estos dos aumentan, la demanda de la firma será la misma. Bien, nuestra cuarta propiedad es que la función de costos es no decreciente en términos de las retribuciones de los factores. Esto también lo podemos ver con una derivada, que es la que ya obtuvimos antes, para cuando verificamos el lema de Shepard. Y recordemos también que esta expresión de aquí es la demanda condicionada de trabajo y por tanto es una cantidad positiva. Si vemos, aquí tenemos dos números positivos, la cantidad producida X es siempre positiva y lo mismo ocurre con las retribuciones de los factores. El procedimiento análogo también lo podemos hacer para el caso de la retribución al capital, en la que recordemos que esta expresión de acá va a ser la demanda condicionada de capital y que también va a ser una cantidad positiva. La quinta propiedad nos dice que verifiquemos la concavidad en términos de la retribución a los factores. Esto se hace derivando dos veces la función de costos respecto a cada una de estas retribuciones. Vemos aquí que el término este, que antes estaba en el denominador elevado a la 0,625, es igual a tenerlo en el numerador elevado a la menos 0,625, y ese es el menos, es el que va a bajar aquí. Le restamos 1 y vuelve al denominador expresado con un exponente positivo. Lo mismo nuevamente para el caso del capital, pero esta vez con el número 0.375. Vemos aquí que esta expresión, estas dos expresiones en realidad, son negativas. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pensemos un poquito en la interpretación económica de esto. Nosotros estamos viendo que fijando, por ejemplo, la retribución al capital, es decir, dejándola quieta, y modificando la retribución al trabajo, como vimos antes, los costos van a aumentar. Pero van a aumentar a una tasa decreciente. Y esto ocurre por la sustitución del factor que se vuelve relativamente más barato por aquel que se ha vuelto relativamente más caro. Es decir, como ambos factores son complementarios en la producción del bien X, la firma utilizará y tenderá a sustituir uno por otro cuando cambien los precios relativos. Es decir, la función de costos de la firma es algo como esto que tenemos aquí. Vemos que poniendo el salario en el eje de las abscisas y los costos en el eje de las ordenadas, nuestra función de costos sería algo como lo que vemos aquí, representando lo que ya les dije. Los costos aumentan siempre que aumente W, pero a tasas decrecientes, porque la firma tiene la posibilidad de sustituir trabajo por capital. Las propiedades 6 y 7 nos dicen que la función de costos es no decreciente en términos del volumen de producción, y pensemos que eso también tiene mucho sentido porque son necesarios factores de la producción para aumentar la producción de X, y estos factores tienen un costo de mercado dado por W y R. En consecuencia, esta expresión de aquí es positiva. La propiedad 7 nos dice que la función de costos es continua en términos de las retribuciones a los factores de producción. Esta propiedad yo no la voy a demostrar, pero ustedes pueden ver que la expresión de aquí, la función de costos, es una composición de funciones continuas. Y por tanto, la misma va a ser continua. Ustedes pueden demostrarlo simplemente tomando el límite a ambos lados. Bien. La última propiedad que vamos a verificar es aquella que dice que la función de costos medios se mueve en la misma dirección que el precio de los factores. Vamos a verificar esto. Primero necesitamos la función de costos medios y para ello vamos a dividir a la función de costos que se nos dio por X, es decir, por la cantidad producida. Aquí hemos obtenido los costos medios, y si derivamos respecto a la retribución al trabajo, obtenemos esta expresión de aquí. Si derivamos respecto a la retribución al capital, obtenemos esta expresión de aquí, y vemos que
es positiva esta derivada, todos los términos en ambas expresiones son positivos, y por tanto concluimos que es verdad que los costos medios se mueven en la misma dirección que los precios de los factores. Es decir, aumentan los precios de los factores, aumenta el costo medio y viceversa. Bien, vamos a intentar ahora obtener la tecnología subyacente y para eso vamos a partir de las expresiones 2 y 3 que ya teníamos obtenidas anteriormente. Son estas de aquí, yo las he vuelto a escribir. Si recuerdan, aquí teníamos un W abajo elevado a la 0,625 y aquí lo teníamos en el numerador. Usamos la técnica de normalizar W igual a 1, o lo que quiere decir lo mismo, expresar la renta en términos relativos al salario. Y ahora vamos a tratar de despejar. Despejamos X en la segunda ecuación, despejamos R en la segunda ecuación. Fíjense que pasa multiplicando elevada a la 0.375, este K pasa dividiendo, tenemos esta expresión de acá, y ahora elevamos a 1 sobre 0.375, de modo tal que aquí tengamos R a la 1, y esta es la expresión que obtenemos. Esta expresión vamos a insertarla, en la ecuación que habíamos encontrado para L, y encontramos esto de aquí. Esto es lo que reemplazamos por K, que si recuerdan, R estaba elevado a la 0.625. Y bueno, aquí lo que vamos a tratar de hacer es despejar X para encontrar la función de producción. Bien, si queremos despejar X, primero lo que tenemos que hacer, antes que todo, es insertar este exponente en todos los términos de este corchete. Que nos va a quedar estas constantes, elevado a esto de aquí, K elevado a esto de aquí, y esto lo vamos a pasar multiplicando a la vez que pasamos esta constante por esta constante elevado a esto, dividiendo, y a eso, para simplificar un poquito lo que tenemos aquí, lo voy a llamar 1 sobre A. Tenemos esto de aquí, y X, si se fijan, vamos a tener... Esto es igual a X a la 1. Pero X a la 1 es igual a X a la 0.375 dividido 0.375. Y si lo sumamos con esto, nos va a quedar X a la 1 dividido 0.375. ¿No? Entonces ahora elevamos a ambos lados a la inversa de este exponente que tenemos aquí para tener X elevado a la 1. Y obtenemos la expresión 4. Esta expresión 4 es una expresión muy conocida para ustedes, que es una función de producción Kapp-Douglas, donde el parámetro de tecnología en este caso es igual a este de acá, donde A representa toda esta unión de constantes que yo, para simplificar, la llamé A. Bien, vayamos al problema 2. En el problema 2 se nos dice que un ingeniero de la firma nos comenta que una función de producción alternativa para Alfil Sociedad Anónima es la representada por 5. Y en base a esto el ejercicio nos pide que obtengamos la función de costos. El ejercicio nos da una tarea que ustedes van a tener que realizar, que es verificar las propiedades de esta función de costos, decir cuáles no se cumplen, cuáles sí se cumplen, y un tercer punto en el que se nos pide que comparemos la tecnología analizada en el ejercicio 1 con esta actual. Y se nos pregunta, ¿podría usted argumentar que alguna de estas tecnologías resulta más conveniente para Alfil Sociedad Anónima? Y se nos pide que justifiquemos nuestra respuesta en términos analíticos y gráficos. Ya veremos cómo resolvemos esto un poquito más adelante. Para comenzar, vamos a plantear el problema de la firma, que como sabemos es elegir las cantidades de capital y trabajo que minimicen el costo de producir una cantidad X0. Lo planteamos con una función de Lagrange o un lagrangiano, buscando una solución interior, y derivamos respecto a K y L. Muy bien. Esto es lo que vamos a obtener, las expresiones 6 y 7, cuando derivamos respecto a L y respecto a K respectivamente. Pero como sabemos,
y como lo vimos antes, el problema de la firma de la minimización de costos está guiado por los precios relativos de los factores, no los precios absolutos. Es por eso que vamos a dividir 6 entre 7 y tenemos el plus añadido de que estos términos de aquí se nos van a cancelar. Y esta es la expresión que alcanzamos. Como vemos, aquí podemos seguir cancelando algunos términos y expresamos acá en función de L, pasando multiplicando algunas cuestiones que están aquí, algunas expresiones de aquí, y llegamos a esto. Ahora vamos a usar esto para insertarlo en la función de producción. Si recuerdan, esto era acá antes, pero lo reemplazamos por su igual. Y ahora vamos a insertar este cuadrado en todos los términos y vamos a empezar a simplificar. Este 2 con el cuadrado del 2 del numerador. Y vamos a insertar este exponente que es un sexto que teníamos por fuera de la función de producción, de modo tal que alcanzamos esta expresión de aquí, que nos queda x en función de L y en función del salario relativo. De esta expresión es que vamos a despejar a L. Seguimos algunos pasos algebraicos. Acá vamos a elevar al cuadrado a ambos lados. Insertamos este cuadrado y pasamos sumando el 2 que tenemos aquí, para encontrar la demanda condicionada de L, que si vemos depende del salario relativo, de la cantidad producida y de un montón de parámetros, que es esta expresión 8 de acá, pasando un poquito en limpio. Bien, volvemos ahora para buscar la demanda del capital. Vamos a insertar la expresión 8 que acabamos de obtener en la expresión anterior para acá. Y vamos a simplificar este 2 con este 2. Y vamos a alcanzar esto de aquí, porque se simplifican estos términos. Entonces nos queda multiplicar 2W sobre R por todo lo que nos quedó entre corchetes. Aquí, bueno, agrupé algunos términos finalmente. Si se fijan, 2 a la 1 es igual a la 2 a la 3 sobre 3. Entonces menos 1 nos queda 2 tercios. Y aquí hice lo propio con W y R. De modo tal que nos queda que la demanda condicionada de capital depende del salario relativo y de las cantidades producidas. Muy bien. Ahora vamos a buscar la función de costos. Recuerden que como ya obtuvimos las demandas condicionadas tanto del capital como del trabajo, las multiplicamos por su respectiva retribución y las sumamos y obtenemos la función de costos de esta firma, que finalmente va a ser esta expresión de aquí en 10. Ustedes pueden ver el álgebra, pero esta es la expresión que acabamos alcanzando. Recuerden que en el tercer punto se nos preguntó si podríamos analizar que alguna de estas tecnologías es conveniente por sobre la otra. Y aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos trabajando en el paradigma de minimización de costos. Esto quiere decir que vamos a definir que una tecnología es conveniente sobre la otra si, dada una cantidad de producción y un vector de precios de los factores que se encuentra vigente en el mercado, el costo de producción de una técnica es menor al de otra. Entonces decimos que la primera técnica es más eficiente que la segunda. Vamos a comparar entonces las tecnologías que obtuvimos a través de sus respectivas funciones de costos. Aquí yo he planteado la desigualdad cuando la función de costos, la segunda función de costos, es menor que la primera y he reemplazado por los iguales. Aquí tenemos esta expresión de aquí, que surge de pasar restando la función de costos número 1 al otro lado y nos queda una desigualdad como la que tenemos acá. Si prestamos atención, vamos a ver que si bien tenemos un montón de parámetros acompañando a estas funciones de producción, lo que nos interesa es ver para qué cantidades una función de costos es menor a la otra. Y aquí tenemos que las cantidades, que esta expresión de aquí
es una función cuadrática respecto de las cantidades. Aquí tenemos x al cuadrado, aquí tenemos x y aquí tenemos un término que no depende de x, junto a muchos parámetros como habíamos visto. Esto entonces podemos encontrar las raíces de este polinomio usando el método de Bhaskara, que es lo que planteamos aquí. Aquí tenemos el término que acompañaba a la parte lineal, nuevamente aquí. Aquí tenemos el término que no dependía de x, y aquí se encuentra el término que no dependía de x y el término cuadrático. Vamos a ver ahora que este problema podemos encontrar una respuesta bastante elegante que parte de darse cuenta que habrá dos soluciones si y solo si sea esto que vemos acá abajo. ¿Por qué? Porque las cantidades producidas por una firma no pueden ser negativas. Las cantidades producidas por una firma sí o sí son positivas. Si vemos aquí, todos estos términos son positivos. Aquí tenemos un término negativo, pero está elevado al cuadrado, entonces nos va a quedar positivo. Y aquí tenemos otro montón de términos, todos positivos. Entonces, si este término de aquí es mayor que el que tenemos aquí al frente, cuando hagamos la resta nos va a quedar un número negativo. Entonces vamos a decir que tiene solamente una intersección y habrá un único punto x estrella a partir del cual la función de costos 2 es conveniente a la función de costos 1. Si no es así, si esta desigualdad no se cumple y este término de aquí es menor, veremos que va a haber dos puntos de corte y habrá dos puntos x estrella a partir de los cuales cambia la conveniencia de la función de producción para la firma Alfil Sociedad Anónima. Grafiquemos esto en el caso en que W va a ser igual a 2 y R igual a 1. Visualmente esto sería algo como lo que tenemos aquí, ¿no? Que podemos ver que la función que tenía un término cuadrático, existe un intervalo de x en el que es conveniente, aproximadamente de 0.4 hasta 2.10, digamos. En ese intervalo de producción le conviene a la firma utilizar la segunda tecnología, y para los demás intervalos es siempre conveniente la técnica 1. Entonces, esa es nuestra respuesta y con eso finalizamos el segundo ejercicio. Muchísimas gracias a todos. Aquí les dejo nuestros emails por cualquier consulta que puedan llegar a tener. Muchos éxitos. Chao.